En una reunión de empresarios agrarios de la comunidad contactó con el dueño de Aceites Verdes S.A., una empresa de producción de aceite de oliva que deseaba vender su negocio, ¿vale? Deseaba cambiar de sector y buscar un buen comprador que continuara el negocio sin despedir a la plantilla. A Andra le pareció buena idea porque así podría producir su propio aceite de oliva con aceitunas propias. Con aceitunas propias. Era una idea en la que llevaba soñando algún tiempo. Tras algunas reuniones con abogados y auditores, llegaron a un acuerdo de compra-venta por el que la empresa de Andra adquiere el 100% de las acciones de Aceitero Verde, con la siguiente contraprestación. La empresa de Andra emitirá 1.000 acciones nuevas de 10 euros valor nominal. Los auditores estimaron que su valor razonable era de 16 euros. Un 10% de los beneficios tenidos en el primer año tras la venta. Los auditores estimaron un beneficio el primer año de 200.000 euros. 6 pagos en efectivo anuales de 25.000 euros tras la venta. Usar el 5% como tasa de descuento. Andra decidió que tras la adquisición de su empresa absorbería Aceitero Verde S.A. El balance de negocio aceitero, valorado según libro y valor razonable en la fecha de la operación, es el siguiente. Y aquí tenéis, pues nada, te da un balance por aquí, valor contable, valor razonable y las diferencias por ahí, ¿vale? Activo, pasivo. Vale. Luego dice por aquí. El valor razonable de los activos netos es inferior a su valor en libros por. Parte del inmovilizado material estaba obsoleto y con falta de actualización. Algunas de las existencias estaban deterioradas y tenían poca mala salida al mercado. Algunos saldos con clientes estaban pendientes desde hacía al menos 2 años y se decidió darlos de baja. Se han valorado bien las marcas de la empresa por ser conocida y con un buen prestigio en el mercado local. Se reconocieron unos compromisos con los empleados que no estaban en libros. Usar el 25% como motivo impositivo para el efecto fiscal. El efecto neto fiscal del ajuste por impuestos diferidos por las distintas valoraciones se encuentra incluido en la columna de valor razonable, bien como otros activos no corrientes, bien como otro pasivo. Quiere decir que está contabilizado en esas partidas. Los activos netos de 143.900 euros se asignaron a una única unidad generadora de efectivo independiente. Se pide cálculo del fondo de comercio resultante de la operación, justificando sus cálculos en la fecha de la combinación, y prepare los asientos contables de la empresa de Andra. Explique su respuesta. Poco antes de cumplirse un año desde la combinación, se hizo una valoración independiente y se detectó que la estimación de otros pasivos por compromisos con los empleados debería ser de 18.000 euros en lugar de 15.000 euros. Además, se revisó la estimación del beneficio del primer año a 18.000 euros en lugar de 15.000 euros. Además, se revisó la estimación del beneficio del primer año a 240.000 euros. Prepare los asientos que proceda para registrar los efectos de esta situación. Explique su respuesta. Luego dice por aquí, suponga que tras 4 años de negocio de producción y venta de aceite tiene un valor en libros de 167.000 euros. Su valor en uso se estima en 100.000 euros y su valor razonable neto de coste de venta son 90.000 euros. Prepare los asientos que estime oportuno para registrar los efectos de esta situación y explique su respuesta. Bueno, pues nada, aquí tenemos en principio, ¿vale? Cuidado con esto porque esto es lo que se llama una fusión impropia. Quiere decir, en principio lo que está ocurriendo es lo siguiente. Se supone que esta sociedad, la otra lo que está haciendo es vendiendo sus acciones, ¿vale? No es la típica fusión que una empresa absorba a la otra ni mucho menos, sino que una empresa lo que está haciendo es está vendiendo a otra empresa, o sea, una empresa de aceiteros tal, se está vendiendo al mercado. Y resulta que hay otra empresa por ahí que está dispuesta a comprar esas acciones del mercado, ¿vale? El 100%. Vale. Eso aquí es lo que se llama una fusión impropia. Quiere decir, no es la típica fusión, que se ponen de acuerdo las empresas y una se come a la otra. No es eso en sí, ¿vale? Aquí lo que está ocurriendo es que una empresa vende a otra empresa sus acciones, por lo tanto, la otra empresa se supone que se queda con la propiedad de esa empresa, ¿vale? Y luego, claro, en principio lo que hace es comprar las acciones, luego recibe el inmovilizado y con la compra de esas acciones la da de baja y luego pues lo que hace es desaparece la otra estructura y solamente se queda por la estructura de la sociedad, que es la sociedad de esta persona, la Andra esta, ¿vale? Y eso se le llama una fusión impropia. Dime. Es que efectivamente, sé que lo que está haciendo al principio te lo dice.
Lo que pasa es que esto pues, que no es la típica fusión, ¿entiendes? Aquí lo que está haciendo es vendiendo la empresa. No una fusión entre se está comiendo una a la otra, sino es una venta de una empresa, ¿vale? Y a esto se le llama fusión impropia, no es la típica fusión, por eso su nombre es fusión impropia, ¿vale? Entonces lo que se hace es que primero se compra las acciones y luego lo que hace es recibe todo el patrimonio, pues compra las acciones. ¿Qué pasa? Que hay dos empresas, está la empresa Indra esta de aquí y la otra empresa. Entonces, ¿qué ocurre después? Posteriormente, una vez que le ha comprado las acciones, le entra todo el patrimonio y da de baja esas acciones. Es decir, nosotros vamos a contabilizar las 240 participaciones a largo plazo en empresas del grupo y luego cuando entre todo el patrimonio de la otra sociedad, se da de baja esas acciones y desaparece la estructura de la otra sociedad. Y ya solamente me quedo con una estructura, que es la empresa Andra. Pero eso es una fusión impropia, en realidad no es la típica fusión de dos sociedades que se ponen de acuerdo y una se come a la otra y tal y cual, ¿vale? Sino que es una sociedad que vende acciones, sus acciones, y otra sociedad coge y le compra las acciones. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? ¿Vale? Es lo que está haciendo. Vale, pues vamos a ver esto. Lo primero que está viendo es el fondo de comercio. El fondo de comercio, pues como siempre, ¿vale? ¿Cómo se calculará el fondo de comercio? Pues el fondo de comercio, la norma 19 era coste de la combinación de negocios menos el valor razonable de los activos identificados menos el valor razonable de los pasivos justificados. ¿Sí? De los pasivos asumidos, digamos. Por lo tanto, pues nada, pues a través de eso tenemos que sacar esto de aquí, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, si queréis, bueno, o se puede hacer después, vamos a calcular en principio, vamos a ver cuál sería la adquisición, ¿vale?, de la otra sociedad. Y luego ya calculamos o se puede hacer después, no pasa nada, ¿vale? Dice que calcula el fondo de comercio resultante de la operación justificante de sus cálculos en la fecha de combinación de negocio y prepare los asientos contables de la empresa de Andra y explica su respuesta. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Aquí al principio te dice que para absorber la sociedad, tenemos aquí dos sociedades. Tenemos la sociedad a Andra, se llamaba Andra, Andra era, ¿no? O algo así. Bueno, Andra, y luego tenemos la otra sociedad que se llamaba Aceites Verdes, algo así. Aceites Verdes. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Se supone que esta de aquí compra las acciones. Compra las acciones al 100%, ¿vale? Y luego lo que hace es, para pagar esas acciones, digamos, pues lo que hace son tres cosas. Primero, emite acciones, ¿vale? De valor nominal, emite acciones que son 1000, de valor nominal 10 euros y de valor razonable 16. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, también tiene derecho a un 10% de los beneficios del primer año. 10% del beneficio del primer año, ¿vale? El beneficio se estima, se supone que se estima, ¿vale?, en 200.000 euros. Eso podría ser una provisión, una contingencia, ¿vale? Una provisión por contingencia. Y si le da una serie de beneficios, bueno, pues tendría que pagar un 10% sobre esa cantidad. Y luego, por último, también tenéis por ahí un pago efectivo de 25.000 euros, 6 pagos efectivos, 6 pagos efectivos, ¿vale?, de 25.000 euros, ¿vale?, con una tasa de descuento del 5%. Tasa de descuento del 5%. ¿Sí? Vale. Bueno, pues vamos a reflejar en principio, vamos a hacer, si queréis, hacemos aquí ocurre lo siguiente, lo que va a hacer la sociedad es, primero compra las acciones, por lo tanto, si compra las acciones, lo que hace es que recoge la contabilidad, recogería la 2403, participación a largo plazo en empresas del grupo, ¿no? Y luego lo que hace, cuando le entra el patrimonio de la otra, vale, ya hemos calculado el fondo de comercio, da de baja esas acciones y desaparece la otra sociedad, ¿vale? La otra sociedad, la sociedad Aceites Verdes, desaparece, por lo tanto ya solo se queda una sociedad nada más, ¿vale? Por lo tanto, para la compra de las acciones se supone que tienen que darse también todas estas cosas, por lo tanto vamos a hacer la compra de las acciones. Por la compra de las acciones. Vale, como digo, esto es lo que se llama una fusión impropia. No es la típica fusión, ¿vale? Es una fusión impropia. Vale, pasamos la compra de las acciones. Vale.
Eh, dime, dime. Sí, si la otra está vendiendo las acciones, sí, es que cuando se produce una fusión son acuerdos, es que no es lo mismo. Vamos a ver, cuando una sociedad se supone que cuando se produce una fusión normal, se sientan se sientan en la silla las dos partes y llegan a acuerdos, ¿no? En este caso no, en este caso lo que está vendiendo son acciones, está vendiendo la propiedad de la sociedad. La otra empresa al principio te lo dice, que vende las acciones. Es que no es lo mismo una compra-venta que una fusión. Aquí una compra-venta, al principio te lo dice. Cuando se produce una fusión, se sientan las dos partes. Yo tengo una empresa hoy en la otra, nos sentamos los dos y hagamos un acuerdo. Sí, eso sí, si estamos hablando de una venta de acciones, ¿vale? Es que aquí hay dos matices. Aquí la operación es una compraventa. ¿Entiendes? No. Una compraventa a otra sociedad, que en una fusión real, por eso se llama fusión impropia. Una fusión se sientan las dos partes y llega a un acuerdo. En este caso, no hay dos partes que se sienten. Tú vendes unas acciones y yo te compro esas acciones. ¿Entiendes lo que decir, no? Y yo me quedo con tu sociedad. Y tu sociedad, evidentemente, desaparece porque yo me quedo con toda tu estructura. ¿Entiendes o no? Sin embargo, cuando es el otro caso, ¿no? Cuando es el otro caso, ¿vale? Yo lo que hago es, me quedo con tu sociedad, ¿vale? Yo a tu accionista le pago con acciones, por ejemplo, ¿vale? Y desmonto la otra sociedad porque me interesa por el tema, para controlar el mercado, lo que sea. Aquí no, aquí una compra-venta. Te lo hice al principio. Sí. No, pues sería un grupo de sociedades, un grupo de empresas, digamos. En este caso parece que está desapareciendo, por eso es una fusión impropia. Entonces, no, lo mete dentro de su patrimonio, por eso está hablando de fondo de comercio, si no, no habría fondo de comercio. Si hay una participación, pues se metería como un grupo de empresas, digamos, pues tiene el 100% la matriz, que tiene el 100% de una filial. En este caso, por lo que te está diciendo, se supone que no, parece que compra el 100% y luego está viendo el fondo de comercio y todo eso. Entendemos que le va a desaparecer la otra sociedad, ¿entiendes? Y no. La otra sociedad desaparece y esta se le mete toda la estructura de la otra sociedad, se mete dentro de otra sociedad. Pero en realidad no es una fusión, es una compraventa. ¿Entendés o no? Porque es que aquí, al principio te lo está diciendo, quiere decir que hay que tener cuidado con esto. Por eso se llama fusión impropia, porque verdaderamente no es una fusión real. ¿Entiendes lo que decir? No es una fusión real, estás haciendo una compra de acciones. Lo que pasa es que, claro, si tú, como tú me dices, si se fuera mantenido otra sociedad, pues sería una matriz, un grupo de empresas, una matriz y una filial. Efectivamente, tendría la participación del 100%, pero en este caso ha ido más allá. Lo que ha hecho es, ha desaparecido la otra sociedad y ha integrado la otra sociedad, la ha integrado en esta sociedad. Por eso se llama fusión impropia, no, no es lo propio. Por eso se llama el nombre ese, porque no es la típica fusión. Es una compra de acciones. Lo que pasa es que lo que ha hecho es desaparece la otra y se queda solamente pues, para la dirección, la gestión y todo eso con una solamente sociedad, una dirección. Sin embargo, si tú quieres mantener el nombre a otra sociedad, la estructura, tienen dos estructuras con dos direcciones distintas. Tienes la dirección de la empresa Aceites Verdes, que tendrá su gerencia, su consejo de administración, y la sociedad está de aquí. Y aquí lo que ha hecho es desaparece la otra sociedad, meto toda la estructura aquí y me quedo solamente con una sola gestión. Una sola dirección, un solo consejo de administración, una junta general de accionistas, y no tienen distintas juntas generales, que decir que se quedas con una sociedad, nada más. Sí, sí. Pero eso estaría hablando de una escisión, o no, o no. Es que eso más bien, si tú me estás diciendo está una unidad generadora de efectivo, es el concepto de una escisión, digamos. Sí, eso sí, claro, es un fondo de comercio, pero estamos hablando de una empresa. Ahora tú,
Si tú me dices a mí que una empresa que tiene 2 unidades de generador de efectivo, me refiero una línea de camiones y una línea de coches, y tú compras la línea de coches, es una escisión. ¿Entiendes? ¿No? ¿Vale? Se ve esto, bueno, cuidado con esto, ¿vale? Porque es un poco distinto. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, aquí lo que está haciendo es una compra-venta de acciones, ¿vale? Bueno, vale, entonces, la sociedad compra las acciones, ¿vale? Antes de comprar las acciones, pues evidentemente va a hacer este pago, quiere decir, para comprar esas acciones va a coger y va a emitir 1000 acciones a 16 euros la nominal. Luego, además de eso, tiene un porcentaje de participación de un 10% del beneficio. El beneficio esperado es 200.000, es una contingencia. Se meterá dentro de una provisión por contingencia. Y luego, además de eso, tiene que pagar 6 pagos en efectivo de 25.000 euros, ¿vale? Con una tasa de descuento. Se supone que estos son durante X años, que no lo he puesto por ahí, no sé cuántos años eran. A ver, dice el supuesto. A ver cuántos años era esto. Decía por aquí. 6 pagos en efectivo, 25.000 euros tras la venta. El 5% de tasa de descuento. Andrea quiere, entendemos, 6 efectivos anuales. Son 6 pagos efectivos anuales. Esos 6 pagos nos traemos valor actual y tendremos corto plazo y largo plazo. Deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a reflejar eso aquí. ¿Vale? Vale, lo primero que vamos a hacer es emitimos acciones. Emisión de acciones, ¿vale? Para adquirir la empresa Aceite Verde. Para adquirir la empresa, ¿vale? Bueno, pues ponemos las 190 acciones emitidas, ¿vale? A la 194. Capital emitido pendiente de inscripción. Y aquí son 1000 por 16. ¿Vale? 16.000 por aquí y 16.000 por aquí. ¿Sí? Vale. Ahora, por la entrega de las acciones, ¿vale? Y adquisición de las acciones de la otra sociedad. Acciones de la otra sociedad, ¿vale? Como se supone que adquiere el 100%, pues lo metemos en la cuenta 243 participación a largo plazo en empresas del grupo. O mejor, como va a desaparecer si queréis, lo metéis en una 533, porque después, digamos, esas participaciones van a desaparecer porque se supone que está pidiendo un fondo de comercio, está dando aquí cálculo de fondo de comercio, por lo tanto después, cuando se le integre el patrimonio de otra sociedad en esta sociedad, la 530 tiene que desaparecer, ¿sí? Bueno, como ya sabemos que va a desaparecer, pues en vez de meterla a largo plazo, la metemos a corto plazo. Participaciones a corto plazo en empresas del grupo, ¿sí? Participaciones a corto plazo en empresas del grupo. Vale, pues vamos a calcular esto. Aquí tenemos la entrega de las acciones, que serían las 190 acciones emitidas, ¿sí? Las acciones emitidas hemos dicho que son 16.000. ¿Vale? Luego, la provisión. Tenemos ahí, dice que tiene que pagar un beneficio, es una provisión por una contingencia, el 10% de los beneficios tenidos en el primer año tras la venta. Los auditores estiman un beneficio del primer año de 200.000. Si hacemos el 10% de 20.000, sería una provisión para una contingencia, que en un futuro se supone que tendrá que pagarla. Por lo tanto, sería a la 14X, si queréis poner provisión para contingencia. Provisión para contingencia. Y aquí sería el 10% sobre 200.000, que son 20.000. ¿Esto aquí se ve o no se ve? Si no, vale. Y ahora nos vamos con los pagos. Tenemos que calcular el valor actual de esos pagos, ¿vale? Nosotros tenemos 6 pagos de 25.000 euros, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí. Eran 6 pagos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000 y 25.000. Y la tasa de descuento era un 0,05, ¿no? ¿Sí, no?
Vale, pues nada, lo que hacemos es nos traemos estos 6 pagos aquí a valor actual, porque claro, yo no puedo contabilizar eso, los 25.000, esos son distintos años, por lo tanto me lo traigo al momento cero. V sub 0, ¿vale? Pues calculo aquí el V sub 0. Sería 25.000 que multiplica 1 menos 1 más 0,05 elevado a menos 6 partido 0,05. Vale, si cogéis la calculadora y hacéis eso, sale 126.892,30. ¿Vale? Vale, ese sería todo. Pero claro, tengo que sacar ahí la parte de corto plazo. Pues bueno, como ya sabemos, si no queréis hacer el cuadro, pues directamente lo sacamos, ¿vale? Tendría la cuenta 521, que serían deudas a corto plazo, ¿vale? Deudas a corto plazo. ¿Cómo sacaría yo la cuenta de deuda a corto plazo? Bueno, como cada año son 25.000, pues a 25.000. Yo le quito los intereses, que serían 126.892,30 por el 0,05. Y ahí puedo sacar la parte que es a corto plazo. ¿Eso se ve o no se ve lo que estoy haciendo? ¿Vale? Si queréis, pues hacemos el cuadro. Vamos, es porque el cuadro aquí, como en principio no te está pidiendo esas operaciones, no tienes por qué hacer cuadro. Pero bueno, si queréis, se puede hacer el cuadro. ¿Se ve lo que estoy haciendo o no se ve? Hacemos el cuadro. ¿Se ve lo que estamos haciendo o no? Hacemos el cuadro. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí, no? Ana, ¿se ve o no? ¿Sí? Vale. Bueno, pues eso sería a largo plazo. Y la diferencia, bueno, si cogéis la calculadora hacéis eso, me saldría las deudas a corto plazo son 18.655,38. A eso le quito los 126.892,30, eso sería las deudas, las 171, las deudas a largo plazo. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Bueno, voy a quitar esto de aquí, que si no, no me coge. Vale. Las deudas a corto plazo sería las 171, ¿vale? Deudas a largo plazo. Pues serían los 126.892,30 menos 18.655,38. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? ¿Sí no? Vale, si coge la calculadora y hacéis eso, se supone que esto saldría 892,30. El importe no sé de aquí. Eso sí lo tenía bien calculado, creo. Lo tenías por ahí calculado. Lo que pasa es que el asiento no lo ha hecho bien, pero bueno. Pero sí lo tenía bien calculado. Lo tenía bien calculado, ¿no? Me suena por ahí algo. Vale, 126.892,30, ¿vale? Menos 18.655,38, eso se supone que salen 108.236, ¿vale? 92. 108.236,92. ¿Eso se ve o no? ¿Sí, no? Vale, pues ya sumo todo esto, ¿vale? Y eso sería, digamos, el coste de la combinación de negocios, que son 162.000, que es lo que me cuesta mis acciones, 162.892,30. Eso sale de sumar todas esas cantidades. ¿Esto se ve lo que hemos hecho o no se ve? ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a calcular el fondo de comercio, ¿vale? Esto sería el coste de la combinación de negocios. Sabéis que el fondo de comercio, según la norma 19, se calcula el coste de la combinación de negocios menos el valor razonable de los activos identificados menos el valor razonable de los pasivos asumidos. Y eso cojo los datos ahí de la tabla que te están dando. Que eso sí lo había hecho bien, ¿no, Federico? No. Eso sí lo había hecho bien, el fondo de comercio, ¿no? Vale, vamos a calcular el fondo de comercio. Fondo de comercio. El fondo de comercio sería el coste de la combinación de negocios, ¿vale? Que eso ya lo hemos calculado antes, se supone que es lo que nos ha costado acciones, que eran 162.892,30,
¿vale? Y ahora tenemos que coger y cogemos los activos identificados y los pasivos asumidos. Pues bueno, vamos a verlo por aquí. Hay que coger los valores razonables. Activos identificados, que es lo que nos dice la norma, ¿vale? Los activos identificados tenéis inmovilizado material, 90.000, son los datos que aparecen en el cuadro que te dan, pero hay que coger los valores razonables. El inmovilizado intangible, 56.000. Otros activos no corrientes, 2.500. Tesorería, 2.400. Deudores, 21.000. Y por último, existencias son 41.000. ¿Vale? Vale. Si sumamos todo esto, nos da un total de 212.900. Y ahora nos vamos a los pasivos asumidos, que también se cogen los datos del cuadro. Pasivos asumidos. Pues son la deuda financiera, que son 37.000, la deuda comercial, que son 17.000, y por último otros pasivos que son 15.000. Vale, sumamos todo esto y esto nos da un total de 69.000. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Si sumamos estas dos cosas, 212.900 más 69.000, eso nos da 143.900. Por lo tanto, el fondo de comercio sería la diferencia entre 162.892,30 menos 143.900. Por lo tanto, el fondo de comercio me saldría la diferencia por 18.992,30. Eso sí, te había salido, ¿no, Federico? Si no, vale. Ahora se recepcionan los activos, claro, ahora ya la otra sociedad va a desaparecer, por lo tanto ahora es cuando le entran, yo he comprado la sociedad y ahora es cuando le entran los activos y los pasivos y desaparece la otra sociedad. ¿Vale? Ahora, la recepción de los activos y de los pasivos supone un valor razonable. Seguimos. Sería la recepción de los activos y pasivos a valor razonable. Vale, pues vamos a coger aquí y contabilizamos todas las partidas que le entra de la otra sociedad. Pues tenemos 21 inmovilizado material, que eran 90.000, se coge el valor razonable. Luego, la 20 inmovilizado intangible, que tenemos 56.000. Luego tenemos otro activo no corriente, no especifica, 2.500. ¿Vale? 2.500. Luego, por otro lado, tesorería tenemos 2.400. Luego, a deudores, la 44. Deudores son 21.000. ¿Vale? Existencia, grupo 3. Existencias tenemos 41.000. ¿Vale? 41.000. Y lo ponemos el fondo de comercio. 204 fondo de comercio. El fondo de comercio serían 18.992,30. ¿Sí? Y luego, la 17, que sería deuda financiera. Que son 37.000. Al grupo 4, que son deudas comerciales. 17.000. Otros pasivos, 15.000. Y luego tenemos por otro lado las 5530, socios de sociedad disuelta, que son 162.892,30.
¿Y ahora qué hago? Para doy de baja socio de sociedad disuelta con la cuenta 553 que hemos puesto antes. Pues sería la 5530 socio de sociedad disuelta, ¿vale? A la cuenta 553 que habíamos puesto por ahí, participación a corto plazo en empresas del grupo. Participación a corto plazo en empresas del grupo. Y aquí son los 162.892,30. 162.892. Estos son 162.892,30. ¿Se ve lo que hemos hecho o no? ¿Sí? ¿Se ve, Federico, o no se ve? Te veo un poco dudoso. ¿Sí? Dime. Sí. Desaparece con los 553 de cero. Si es que se desaparece después. Eso en este caso, en una sociedad normalmente lo que se hace o se paga por banco o se entrega acciones. En este caso habría ahí la cuenta. Si fuera una fusión normal, ¿vale? Tendríamos la cuenta desaparece, ¿entiendes? ¿No? Eso es lo que vale la sociedad, el patrimonio neto, digamos, lo que vale la sociedad, el coste de la, digamos, lo que vale. Entonces eso, si se fuese una fusión, pues sería la 190 acción emitida o banco la parte que se paga en efectivo y desaparece. ¿Sí o no? ¿Te refieres a eso? No entiendo, es que no sé exactamente a qué te refieres. Sí. Sí, porque en este caso, como una fusión impropia, la estamos cancelando con las acciones que ha comprado la sociedad. Normalmente, si no hubiese una fusión propia, ¿qué hace la sociedad? O bien emite acciones, ¿vale? O bien hubiera pagado algo en efectivo. O bien las dos cosas. Por lo tanto, si hubiese una fusión normal, en este caso se daría de baja a la 190, se daría de baja a lo mejor si hay acciones propias, las acciones propias, si hay participación, pues la participación que tuviera de la otra, y la parte que se paga en efectivo, pues por banco. En este caso se está compensando con esta porque nosotros ya hemos comprado previamente las acciones. O sea, lo que hemos hecho primero una compraventa de acciones. Y ahora la sociedad toma la decisión de que esa sociedad desaparece. ¿Vale? Por lo tanto, yo doy de baja, como va a desaparecer, yo ya de mi balance no tiene por qué estar esas acciones. ¿Entiendes? ¿No? ¿Vale? Si hubiera sido una fusión normal, pues en este caso sería el asiento que hemos hecho al principio, la 553, pues hubiéramos puesto acciones emitidas, provisiones por contingencia y la otra partida que hemos puesto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, y ahora nos vamos con el segundo apartado. Hasta aquí vamos bien o vamos perdidos. Bien, ¿no? ¿Se va entendiendo? Vale. Ahora, ¿qué ocurre con el siguiente apartado? Vale, ya entramos con el siguiente apartado, ya hemos hecho las operaciones que te pide el primer apartado. A ver, el primer apartado, lo hemos hecho ya, te dice calcular el fondo de comercio resultante de las operaciones justificando sus cálculos en la fecha de la combinación y prepare el asiento contable de la empresa de Andra y explique la respuesta. Bueno, ya lo hemos hecho, hemos dicho una fusión impropia, pues bueno, hacer una fusión impropia, pues primero lo que hace es la compra de las acciones y luego lo que hace es toma la decisión y desaparece la otra sociedad, ¿vale? Dime. Sí. Sí, pues se supone que los efectos impositivos están contabilizados. Eso para que no contabilice en el asiento de la fusión, cuando entran las acciones, se supone que ya están contabilizados ahí. Para que no contabilice el efecto impositivo, la 4740, la 479, que no la contabilice.
Claro, es No sé que si viste lo que hice, no sé si te sí, acuerdas. sí, viste que sí, he visto que hiciste ahí algo. Claro, lo que hice fue, en esas cuentas que te da en otro pasivo y en otro inmovilizado, el efecto impositivo del 25% sobre esos importes, lo saqué de ahí, lo puse en la 474 y la 479. O sea, yo lo entendía todo, digamos. Claro, es que se supone que eso está ya. Pues pasa que ahora después hay que hacer otros ajustes también. Porque claro, ahora te dice, aquí en el apartado dice, poco antes de cumplir un año hay que hacer estos ajustes, que estos ajustes no están contabilizados. Los otros se supone, según dice el enunciado, ya está en el balance. ¿Me entiendes? No? Ya está metido en las partidas. Lo que tú me estás comentando es como si ya estuviera metido en las partidas esas. ¿Vale? Y ahora pasa un año, aquí se ha cogido, sabes que la norma te dice esto lo que se llama, cuando utiliza, digamos, no tienen los datos exactos y utilizan datos provisionales y tiene un año para corregir. Que durante un año puedes corregir. Efectivamente, para corregir, por eso está haciendo. Y esto afecta al fondo de comercio. Bueno, durante un año siempre que no se haya inscrito en el registro mercantil. Sí, claro, pero entendemos que ya está escrito, ¿entiendes? Eso tampoco, los datos no los tenemos, pero bueno, entendemos que todo eso está escrito. Quiere decir, que todo eso está hecho. Aquí lo que tenemos que hacer ahora es ajustar eso, con los datos que están dando, ajustarlo. ¿Vale? Dice, poco antes de cumplirse un año de la combinación, se hizo una valoración independiente y se detectó que la estimación de otros pasivos por compromisos con los empleados deberían ser de 18.000 euros en lugar de 15.000 euros, ¿vale? Se supone que en su momento, aquí eso está por ahí contabilizado, son 18.000 en lugar de 15.000. Por ahí te dan información, me parece, de esto. Vale, aquí lo tenéis. Dice, se reconocen unos compromisos con los empleados que no estaban en libros. Usar un 25% como motivo impositivo para el efecto fiscal. El efecto neto de los ajustes por impuestos diferidos por las diversas valoraciones se encuentran incluidos en la columna de valor razonable, bien como otros activos no corrientes o bien como otros pasivos. Bueno, se supone que ahí están también incluidos los 15.000 esos euros que te dice, ¿vale? En principio netos del efecto impositivo, ¿vale? Claro, en su momento se calcularon 15.000, ahora se calculan 18.000, quiere decir que tengo que incrementar eso. Como tengo que incrementar eso, también tengo que tener en cuenta el efecto impositivo de eso, el 25% de esos 3.000 que hay ahí de más. ¿Sí? Y luego también hay otro ajuste. Luego hay también otro ajuste que te lo dice aquí. Dice, además, se revisó la estimación del beneficio del primer año y son 240.000 euros. Nosotros en la provisión por contingencia metimos solamente 200.000 euros, por lo tanto tengo que incrementarlo, serían 40.000, un 10%, tengo que incrementar la provisión por contingencia en 4.000 euros. ¿Sí? Nosotros en su momento lo llevamos a la provisión por contingencia. Bueno, pues vamos a ver esos ajustes hacia dónde nos llega. Dice, prepare los asientos que proceda para registrar los efectos de la situación y explique su respuesta. Bueno, en este caso, como os digo, la norma lo que te dice efectivamente es que si en el momento de la combinación de negocios hay datos que no, o sea, hay datos que no se sabe, pues evidentemente lo que se adoptan son datos provisionales. Y tiene un año, claro, esos datos provisionales a lo mejor en ese momento no se conoce, pero dentro del próximo año seguramente que se van a conocer los datos reales. La provisión por contingencia se supone que cuando cierre la contabilidad sabe los beneficios que tiene. Y la otra, lo que le debe, digamos, el compromiso eso que se ha comprometido con los trabajadores, se supone que también lo va a saber, ¿vale? Entonces, la norma lo que te dice efectivamente es que dentro del plazo de un año, ¿vale? Todos esos datos provisionales se pueden corregir. Y hay que hacer ajustes. ¿Y eso a qué nos afecta? Pues en principio se supone que nos afecta al fondo de comercio, ¿vale? Bueno, porque nosotros hemos reconocido un fondo de comercio. Puede ser que aumente el fondo de comercio o que disminuya nuestro fondo de comercio, ¿vale? Nosotros hemos reconocido un fondo de comercio, ¿vale? Que se supone que es la plusvalía, es lo que se paga además por la empresa. Por lo tanto, si yo ahora tengo unos datos distintos, pues eso me afecta al fondo de comercio, lo ajusto con fondo de comercio, que es la cifra, digamos, que todas esas valoraciones están ahí incluidas, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer esto. Hacemos el ajuste aquí. Tenemos por un lado, dime. Como la previsión, porque yo interprete que el pago este de los beneficios lo hacía en el momento de adquirir las acciones. Claro, es que eso se supone que no en ese momento. En ese momento no es cuando se obtengan los beneficios. Pero la provisión no habría que haberla contabilizado con el valor actual. No tenemos por qué contabilizar con el valor actual, porque Si se van a pagar 20.000 euros, es que una estimación que tú tienes en este momento, ¿entiendes? Tú no sabes en un futuro, no sabes el dato real. Esto no es una... es
es una contingencia, no es la típica provisión por desmantelamiento o retiro, una contingencia. En un futuro está estimado que va a tener un beneficio de 200.000 euros, pero no estamos hablando de un rato real, no estamos hablando de una provisión por desmantelamiento o retiro que tú sabes que va a tener ese gasto y te lo trae a lo actual. Sí, pero es que esta va sobre beneficio. Sobre beneficio en principio ya si es una estimación y tampoco es mayor de un año, es decir que bueno, que en principio tampoco tiene por qué. No, si son beneficios sobre las ventas en principio no hay que actualizarlo, ¿vale? Normalmente si es sobre beneficios es un año sobre los beneficios, tú todos los años sabes los beneficios que vas a tener, ¿entiendes? ¿No? ¿Vale? Entonces entendemos que en este caso eso no hay que actualizarlo ni nada, es decir, se coge ese dato. Bueno, eso habría que verlo, a ver cómo te lo dan los datos, ¿entiendes? ¿No? ¿Vale? Depende de cómo te den los datos. A lo mejor en ese caso sí que habría que actualizarlo. Pero claro, que estamos hablando también de estimaciones, ¿entiendes? Ya no sé ya exactamente ahí lo que, según como te diga el enunciado, habría que hacer una forma o de otra. Habría que ver cómo te dice el enunciado. Porque son estimaciones. Entonces, pero bueno, quizás que sí habría que actualizarlo. Es que depende de lo que te diga. A lo mejor te puede decir, el beneficio en un futuro es de tanto. A lo mejor te dice, la estimación a valor actual de tanto. A lo mejor no tienes que actualizarlo. ¿Entiendes? Que depende también. Depende de la información. Ante la duda le pones una nota y la haces como tú creas y ya pues ellos son los que corrigen, ¿entiendes? Bueno, vamos a ver esto. Dice, poco antes de cumplirse un año desde la combinación, se hizo una valoración independiente y se detectó que la estimación de otros pasivos por compromisos con los empleados debería ser de 18.000 euros. Quiere decir que tengo 3.000 de más. Por lo tanto, eso se supone, según te dice, que está contabilizado en otros pasivos, otro activo no corriente o en otros pasivos, me parece que era algo así, ¿no? Vale, pues hacemos el ajuste. Sí, estamos en el apartado 2, ¿vale? Este es el apartado 2, ¿vale? Vale, pues tenemos por un lado, según dice por ahí, eso está contabilizado en otros pasivos. Decía por ahí, no, por aquí te decía, dice, se reconocieron compromisos con los empleados, tal, el 25% de tipo impositivo para el efecto fiscal, el efecto neto de los ajustes del impuesto diferido por las distintas valoraciones se encuentran incluidos en la columna de valor bien como otros activos no corrientes, ¿vale? O bien como otros pasivos. Eso supone que el efecto fiscal, si es un activo, iría a otros activos, si es una 474, y si es una 479 iría a otros pasivos. Por lo tanto, podríamos entender que la partida esa está contabilizada en otros pasivos. La partida del importe es de los 15.000 euros. Por lo tanto, como se incrementa en 3.000, ¿vale? Pues haríamos lo siguiente. Ponemos aquí otros pasivos. Y tenemos 18.000 menos 15.000. ¿Vale? 18.000 menos 15.000. ¿Sí? Vale. Y ahora, claro, eso de ahí se supone que tendría un efecto fiscal, ¿no? ¿Vale? El efecto fiscal, ¿vale? Se supone que sería este de aquí como un activo, la 4740. Como está incrementando, si hubiera disminuido, iría en otro lado. Por lo tanto, sería activos por diferencia temporaria deducible, ¿vale? Y aquí serían los 3.000 por el 0,25, que es el impuesto que le están dando aquí. 3.000 por el 0,25 supone que serían 750, ¿vale? O también, según dice ahí, otros activos no corrientes, ¿vale? Te está diciendo ahí, por eso te dice que el efecto fiscal está metido o bien en otros activos no corrientes o bien en otros pasivos, ¿vale? Bueno, como en este caso se supone que el ajuste lo tenemos aquí por 3.000, pues el efecto iría en el otro de aquí, el efecto en positivo. La 4740, ¿sí? Sí. Aquí lo que te, digamos, lo que te dice el enunciado es que en un principio la empresa que hemos comprado tiene unos compromisos con los empleados que no están valorados en libras. Sí, efectivamente. Pero claro, luego un poquito
estuviese reconocido aquí en el balance, nosotros tenemos que haber hecho un ajuste, digamos, como tenemos que haber aumentado el pasivo a la hora de hacer la denominación de negocio. Claro, sí. Pero lo que no me termina de tener claro, eso sí lo tengo claro. Sí. Y este ajuste, digamos, el ajuste de 3.000 euros, también lo tengo claro. Sí. Pero lo que no me termina, lo que no tengo claro del todo es lo del efecto impositivo. Es decir, ¿por qué se tiene que recoger un efecto impositivo? ¿Por qué? Vale, la 474 es algo que tú has pagado ahora de más que va a pagar luego de menos, ¿no? Claro. Pero no lo entiendo por qué en este caso, ¿dónde se pagaría de menos? Porque tú estás... Porque esto se supone, ¿vale? Esto, la contrapartida sería un gasto, una cuenta de gasto, ¿no? Claro, es que yo, bueno, lo que yo hice, o por lo que, o sea, lo que yo tenía entendido es que en el año que transcurre, Sí. hacen los ajustes del pasivo y el activo. Sí. Si es un menor valor del activo, lo que yo tengo entendido hasta ahora es que si tú disminuyes el activo que provisionalmente has reconocido, o sea, sería tendrías que hacer el ajuste con el fondo de comercio, ¿no? No. Es que en este caso, tú date tu cuenta que en su momento la sociedad lo que hizo es su grupo 64, ¿vale? A una cuenta de otros pasivos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pero lo he hecho raro. Si disminuye el pasivo, Sí. tendrías que hacer el ajuste disminuyendo el fondo de comercio. Sí, pero es que, claro, estamos haciendo la ajuste. Si disminuye el activo, no se incrementa el fondo de comercio, sino que se da de alta un gasto por la naturaleza de ese gasto, ¿no? Bueno, si está en el fondo de comercio, en principio sería el fondo de comercio, con positivo o negativo, ¿entiendes, no? Aquí estamos ajustando ahora mismo el fondo de comercio. Ya ha pasado ya, o sea, que decir que estos ajustes se supone que ya están dentro del fondo de comercio. O sea, a la hora de tú valorar el fondo de comercio, en los números que se han hecho, se supone que todos estos ajustes, digamos, estos datos que en su momento fueron provisionales, se supone que están metidos dentro del fondo de comercio. Aquí está metido por 15.000. Claro, está metido por 15.000 y me faltan 3.000 por meter. Entonces, ¿qué pasó eso en su momento? Si analizamos esto, yo me falta meter 3.000 del pasivo este. Ese 3.000 del pasivo, los otros 15.000 se supone que lo he metido en una cuenta de gasto, porque en su momento sería 64 a una provisión, ¿vale? O lo que sea, ¿vale? Entonces, ese gasto, ¿vale? Como me he metido menos gasto, yo he pagado más impuestos. Como he pagado más impuestos, pues evidentemente ahora me reconozco un crédito fiscal. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Claro, yo en su momento me debería haber metido 18.000 euros. Esos 18.000 euros, la 474 está de aquí, sería un gasto. Quiere decir, el año pasado, o sea, cuando se hizo impuesto de sociedades, el año que se hizo, cuando se hizo la operación esta de aquí, yo me hubiera metido más gastos, ¿no? Si me hubiera metido más gastos, hubiera pagado menos impuestos. Por lo tanto, ¿ahora qué pasa? Me compenso, eso ya está pagado, es un crédito fiscal que tengo yo ahí. Porque en su momento, como no me lo metí, yo tuve que pagar más impuestos. Porque esta de aquí sería una 64. Seguramente antes lo que hizo fue una 64, ¿vale? A otros pasivos por 15.000 euros. Si hubiera hecho en su momento 18.000 euros, pues evidentemente aquí se hubiera metido más gasto. Hubiera pagado menos impuestos. Y efectivamente, como consecuencia de esos 3.000 euros, ha pagado más impuestos. Como ha pagado más impuestos, no me reconoce un crédito fiscal. Y ese es el ajuste, la naturaleza del ajuste. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? ¿Esto se ve o no? Si no, ¿sí? Vale. Ahora nos vamos a la contingencia, ¿vale? La provisión por contingencia. La tenemos por ahí contabilizada dentro del grupo 14X, provisión para contingencia. Vale, si acordáis en su momento, ¿vale? En su momento teníamos 200.000 euros, ¿sí? 200.000 euros. La sociedad se metió solo 200, o sea, se debería haber metido 240.000. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia de 40.000. Si acordáis, era un 10% sobre ese beneficio. Por lo tanto, aquí tendremos que meter de más el 10%, ¿vale? Sobre 240.000 menos 200.000. 200.000 fue el dato provisional que se metió en su momento, los datos originales, y 40.000 son los datos que yo tengo en este momento, ¿sí? Si hago el 10%, 4.000. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale.
Y ya esto, pues le ajusto, esto no lleva el ajuste fiscal, esto ya lo llevaría a la cuenta 204, fondo de comercio. Y ya lo ajusto con el fondo de comercio. La diferencia, hago la diferencia, sería 3.000 más 4.000, 3.000, 4.000 y 750. Por lo tanto, la diferencia saldría 6.240 de fondo de comercio además. 6.250 del fondo de comercio. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? 6.250. Irreversible como irreversible. Sí, pero ahora mismo no tenemos ningún, ahora mismo todavía no tenemos ningún deterioro. Ahora cuando aparezca un deterioro ya veremos lo que pasa. ¿Vale? Vale, y ahora tenemos otro problema. Se supone que el fondo de comercio se amortiza, ¿o no se amortiza? Sí, el fondo de comercio se amortiza, por lo tanto, son 10 años de amortización. El año pasado se amortizó 6.250 menos, ¿no? Claro, estos 6.250 no se lo ha amortizado. Por lo tanto, tendré que ajustar también el fondo de comercio, la amortización del fondo de comercio. Ya sabéis que si no te dicen nada, la amortización del fondo de comercio son 10 años. Entonces, por el ajuste de la amortización del fondo de comercio. Ajuste por la amortización del fondo de comercio, ¿vale? Pues en este caso sería, como ya está cerrada digamos, la contabilidad, se supone que sería reserva voluntaria, ¿vale? A la 2804, amortización acumulada del fondo de comercio, ¿sí? Y aquí se supone que sería 6.250 dividido entre 10, que serían 625 y 625. ¿Se ve lo que hemos hecho o no? Yo, como consecuencia del ajuste, ¿vale?, tengo un mayor fondo de comercio, ¿vale? Ese fondo de comercio se supone que se debería de haber amortizado, ¿no?, en 10 años. Por lo tanto, se supone que estaría ahí metido en la contabilidad. Por lo tanto, tengo 6.250 que no se ha amortizado. Por lo tanto, esos 6.250, ¿vale?, lo divido entre 10 y tengo que incrementar, digamos, la amortización del fondo de comercio en 625. Como se supone que esto ya ha pasado un año, entendemos que ya está cerrada la contabilidad, la llevo a la 113, que sean reservas voluntarias. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí? Vale, ya sabéis que el fondo de comercio antes no se amortizaba, ahora sí que se amortiza, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues seguimos, ya nos llegamos al apartado 3, y aquí es donde entra el deterioro. Vale, nos vamos al apartado 3. ¿Hasta aquí vamos bien o vamos perdidos? Bien, ¿no? Dice el apartado 3. Suponga que tras 4 años en el negocio de producción, ya han pasado 4 años de producción y venta de aceite, tiene un valor en libros de 167.000 euros, ¿vale? 167.000 euros. Su valor en uso se estima en 100.000 euros y el valor razonable menos los costes de venta en 90.000 euros. Prepara los asientos que estimo oportunos para registrar los efectos de situación y explique la respuesta. Vale, aquí, ¿para qué te está dando eso? Pues evidentemente para ver si existe deterioro o no existe deterioro. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver si existe deterioro o no existe deterioro. Vale, pues vemos si existe deterioro. Estamos ya en el apartado 3. Vale. Apartado 3, ¿vale? Vemos si existe deterioro. Vale, pues sería valor en libro. Valor en libro. El valor en libro dice que son 167.000. Vale, y eso hay que compararlo con el importe recuperable. ¿Cuál es el importe recuperable? Pues se supone que era el mayor de, ¿no? Mayor de valor en uso y el valor razonable menos el coste de venta. ¿Eso se ve o no? Vale, el valor en uso te lo están dando, dice que son 100.000. Y el valor razonable menos los costes de venta te lo están dando también, dice que son 90.000, ¿no? 90.000. Cojo el mayor,
que serían 100.000. Por lo tanto, tengo un deterioro de 67.000, ¿no? ¿Se ve eso o no se ve? Vale. Ahora, ¿qué ocurre con ese deterioro? Como yo tengo fondo de comercio, pues no tiene sentido que yo tenga en mi balance el fondo de comercio. ¿Por qué? Porque el fondo de comercio es las plusvalías que se supone lo que se paga además porque el valor de mercado está por encima. Por lo tanto, si ahora se ha deteriorado, lo primero que me cargo es el fondo de comercio, ¿vale? Me cargo el fondo de comercio, ¿sí? Y lo siguiente, pues doto un deterioro a una 691. ¿Sí? A una 690, perdón. ¿Sí o no? Vale. Pero claro, tengo que calcular también el valor neto del fondo de comercio, porque sabemos que el fondo de comercio se amortiza. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Vale, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular el valor neto del fondo de comercio, porque lo tengo que dar de baja, ¿vale? Fondo de comercio. Vamos a calcular el valor neto del fondo de comercio. Vale, valor neto del fondo de comercio, pues sería el fondo de comercio. Tenemos aquí que el fondo de comercio, ¿vale? Se supone que tenemos el inicial, que eran 18.992,30 más 6.000 y pico, 6.250. En total son 25.242,30. ¿Sí? Han pasado ya 5 años, pues le quito la amortización acumulada. 4 años que diga, perdón. Son 25.242,30. Lo dividimos entre 10 años y lo multiplicamos por 4. ¿Se ve lo que estamos haciendo? Estamos perdidos. Si no, vale, si hace eso me sale 10.096,92. Sería 10.096,92. Por lo tanto, me sale que el valor contable, el valor neto contable, es la diferencia, que son 15.145,38. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale. Pues vamos a hacer esto. La norma te dice que si yo tengo un fondo de comercio, primero se da de baja el fondo de comercio y luego reconozco el deterioro. Vale, pues vamos a dar de baja nuestro fondo de comercio. Vale, pues hacemos lo siguiente. 204. Fondo de comercio. ¿Sí? El fondo de comercio lo tenemos valorado en 25.242,30. 25.242,30. Vale. Doy de baja la 2804, amortización acumulada del fondo de comercio. Si desaparece el fondo de comercio, no tiene sentido que yo en mi contabilidad tenga el fondo de comercio, ¿no? La amortización, por lo tanto, desaparece también su amortización. La amortización la hemos calculado antes, son 15.145, perdón, 10.096, eran 10.000, lo he puesto mal. Son 10.096,92. 10.096,92. ¿Sí? Y el resto lo llevo a las 690. Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible, que son los 15.000 y pico como calculado antes. Son 15.145,38. ¿Se ve eso o no se ve? ¿Sí? Y después, hasta llegar a los 60 y... ¿Cuánto era el deterioro? 60 y pico, eran 60 y... Sí, ahora tengo que reconocer la diferencia, me falta una diferencia por ahí. ¿Sí o no? Me falta hasta llegar a los 67, hago la diferencia. Por lo tanto, el resto, esto es la parte del fondo de comercio, ¿vale? Y ahora tengo que reconocer lo que me resta, que sería la 691, bueno, si quieres se puede haber hecho ahí, la 690, efectivamente, pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible, ¿vale? A la 290, deterioro de valor del inmovilizado intangible, ¿sí? Sería
deterioro de valor del inmovilizado intangible. ¿Se ve eso o no se ve? Sí, y aquí serían por los 52.854,62. 52.864, ¿vale? 62. Sí, ¿esto se ve o no se ve? ¿Sería la diferencia? ¿Eh? Sí. Sí. Se podría también plantear así, ¿vale? Se podría también plantear así. Lo que pasa es que, claro, sí, se podría plantear también así. Lo que pasa es que, claro, eso te lleva un montón de cálculos, ¿entiendes? ¿No? Eso te lleva un montón de cálculos. Y tampoco te está dando... Es que el valor aquí que te están dando tampoco... es que parece como que es del... Bueno, se podría hacer también así, ¿vale? Pero claro, eso te lleva a hacer un montón de cálculos, ¿vale? Si te da los valores razonables de todos los datos, claro, si no te da los valores razonables se podría repartir en función del valor razonable también. Pues, pues lo hace así, entiéndelo, porque eso lo otro no sabes, te lleva un montón de cálculos, entiende, un montón de pérdida de tiempo, entiéndelo, ¿vale? Vale. Siguiente. Bueno, ahora te dice por aquí, prepara el asiento de gestión oportuno. Vale. Vale. Ahora aquí tenemos un deterioro. Bueno, esto ya en principio ya no hay que hacer nada más. Se supone que hemos calculado aquí su valor en uso. Aquí no te pide nada. La amortización la hemos hecho. Bueno, ya sabéis que los deterioros te afectan para el año siguiente, no para este año, ¿vale? Por lo tanto, cuando te pide más años, en principio ya estaría lista. Este está terminado. Si no hay que hacer nada más porque en principio no te está pidiendo que contabilice otro año, ¿vale? Solamente que contabilice el deterioro. ¿Sí? Vale, pues nos vamos con el supuesto 2, que es de financiera. A ver cómo lo habéis hecho. Bueno, supuesto